Tronco de cono. Un tronco de cono es una figura geométrica que surge de la intersección entre un cono y un plano que no es paralelo a la base del cono, cortando todas las generatrices, como se ilustra en la figura. En este vídeo, nos adentraremos en el estudio del tronco de cono circular recto o de revolución, que es uno de los tipos de troncos de cono más ampliamente estudiados. Tronco de cono circular recto. El tronco de cono circular recto es un sólido geométrico que se forma al cortar un cono circular recto con un plano paralelo a su base. El resultado es una figura que tiene dos bases, ambas circulares y concéntricas. La base mayor es la base original del cono, y la base menor es la base de la parte superior del tronco. El radio de la base mayor es mayor que el radio de la base menor. Los elementos de un tronco de cono son: bases. Son los círculos concéntricos que forman la parte superior e inferior del tronco de cono. Radios. Son las distancias desde el centro de cada base hasta un punto del borde. Generatriz. Es el segmento que une dos puntos del borde de las bases. Altura. Es la distancia entre las bases del tronco de cono. Desarrollo de la superficie lateral del cono circular recto. El desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto es una representación plana de la superficie lateral de un cono circular recto. Se obtiene cortando el cono por una generatriz, y extendiendo la superficie lateral sobre un plano. El resultado es un trapecio circular con dos bases circulares, y dos lados rectos que representa la generatriz del cono. La base mayor del trapecio circular es igual al perímetro de la base mayor del cono circular recto. La base menor del trapecio circular es igual al perímetro de la base menor del cono circular recto. En el gráfico, θ es la medida del ángulo de desarrollo. Áreas y volumen en un tronco de cono circular recto. Para determinar las áreas y el volumen de un tronco de cono circular recto, puedes emplear las siguientes fórmulas. El área de la superficie lateral de un tronco de cono circular recto se puede calcular utilizando el desarrollo de la superficie lateral del tronco de cono. El desarrollo de la superficie lateral de un tronco de cono circular recto es un trapecio circular con dos bases circulares, y un lado recto que representa la generatriz del tronco de cono. La altura del trapecio circular es igual a la altura del tronco de cono. La base mayor del trapecio circular es igual al perímetro de la base mayor del tronco de cono. La base menor del trapecio circular es igual al perímetro de la base menor del tronco de cono. El área de la superficie total de un tronco de cono circular recto es la suma del área lateral, el área de la base menor y el área de la base mayor. La medida del ángulo de desarrollo de un tronco de cono circular recto se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. El ángulo de desarrollo θ es igual a la diferencia de los radios, dividido entre la generatriz y multiplicado por 360 grados. La multiplicación por 360 grados se utiliza para convertir el resultado de la fórmula de radianes a grados. El volumen de un tronco de cono circular recto se puede calcular utilizando la siguiente fórmula. El volumen es igual a 1/3 multiplicado por pi y por la altura, todo esto multiplicado por la suma de los cuadrados de los radios, más el producto de los radios. Problema 1. Determina la generatriz de un tronco de cono cuyos radios miden 4 y 6 centímetros respectivamente y tiene una altura de 10 centímetros. Solución. Comencemos dibujando un esquema del tronco de cono, identificando los elementos necesarios para resolver el problema. En este caso, tenemos el radio mayor, 6 centímetros, el radio menor, 4 centímetros y la altura, 10 centímetros. La generatriz del tronco de cono es el segmento que une dos puntos del borde de las bases, y la altura es la distancia entre las dos bases. Por lo tanto, podemos construir un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es la generatriz, G,
El cateto opuesto a la generatriz es la altura, h, y el cateto adyacente a la generatriz es la diferencia entre el radio mayor y el radio menor. Aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo, obtenemos la siguiente ecuación. La generatriz al cuadrado es igual a la altura al cuadrado más la diferencia entre el radio mayor, r, y el radio menor, r, al cuadrado. Sustituyendo los datos del problema en la ecuación, obtenemos que la generatriz del tronco de cono mide 2 raíz cuadrada de 26 centímetros. Problema 2. Calcula el área lateral y volumen del tronco de cono mostrado. Solución. En el gráfico proporcionado, comenzamos por construir un triángulo rectángulo para determinar la generatriz del tronco de cono. Utilizando el teorema de Pitágoras, encontramos que la generatriz mide 10 centímetros. A continuación, aplicamos la fórmula del área lateral del tronco de cono, que nos dice que el área lateral es igual al producto de pi por la generatriz, multiplicado por la suma de los radios de las bases. Sustituyendo los valores proporcionados, calculamos que el área lateral es igual a 140 pi centímetros cuadrados. Luego, empleamos la fórmula del volumen del tronco de cono. El volumen se calcula como 1/3 multiplicado por pi y por la altura, todo esto multiplicado por la suma de los cuadrados de los radios, más el producto de los radios. Al reemplazar los valores, determinamos que el volumen es igual a 416 pi centímetros cúbicos. Problema 3. El área lateral de un tronco de cono es 403 pi centímetros cuadrados, con una generatriz de 13 centímetros. Calcula el volumen si la proyección de la generatriz sobre la base mayor mide 5 centímetros. Solución. Comencemos por representar gráficamente el enunciado. Dado que se nos proporcionan la longitud de la generatriz y su proyección sobre la base mayor, podemos construir un triángulo rectángulo sombreado en rosa en el gráfico. Gracias al teorema de Pitágoras, podemos determinar que la altura del tronco de cono es de 12 centímetros. Además, mediante la proyección de la generatriz, podemos establecer una ecuación importante: el radio mayor es igual al radio menor más 5. Llamaremos a esta ecuación 1 para su uso posterior. Dado que también se proporciona el valor del área lateral, podemos determinar los radios de las bases utilizando la fórmula del área lateral y la ecuación 1. Esto nos permite concluir que el radio menor mide 13 centímetros, y el radio mayor es de 18 centímetros. Ahora que conocemos todos los datos necesarios, podemos calcular el volumen del tronco de cono. El volumen se calcula como 1/3 multiplicado por pi y por la altura, todo esto multiplicado por la suma de los cuadrados de los radios, más el producto de los radios. Al reemplazar los valores, determinamos que el volumen es igual a 2.908 centímetros cúbicos. Problema 4. Un tanque de agua tiene la forma de un tronco de cono. Calcula el área lateral y el volumen si se sabe que los radios de las bases miden 4 y 10 metros respectivamente. Además, las generatrices están inclinadas 45 grados respecto a la base mayor. Solución. Comencemos por representar gráficamente el enunciado. Dado que se nos proporcionan los datos de las longitudes de los radios de las bases, y el ángulo de inclinación de la generatriz, podemos construir un triángulo notable de 45 grados en el gráfico. A través de esta comparación, determinamos que la generatriz tiene una longitud de 6 raíz cuadrada de 2 metros y la altura es de 6 metros. Ahora que conocemos el valor de la generatriz, podemos calcular el área lateral del tronco de cono. El área lateral se define como el producto de pi por la generatriz, multiplicado por la suma de los radios de las bases. Al sustituir los valores proporcionados, calculamos que el área lateral es igual a 84 raíz cuadrada de 2, por pi, metros cuadrados. Con la altura ya conocida, podemos aplicarla en la fórmula del volumen del tronco de cono. El volumen se calcula como 1/3 multiplicado por pi y por la altura,
Todo esto multiplicado por la suma de los cuadrados de los radios, más el producto de los radios. Al reemplazar los valores, determinamos que el volumen es igual a 312 pi metros cúbicos. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo sobre el tronco de un cono. Espero que hayas encontrado esta lección de educación matemática interesante y útil. Si fue así, te animo a que le des like y compartas este vídeo con tus amigos. Además, si deseas seguir aprendiendo y estar al tanto de más contenido educativo, no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.